Buenas noches. El paro desciende en Aragón en 912 personas en el mes de marzo y se sitúa así en 108.862 desempleados. En el conjunto del Estado baja en más de 16.000 personas hasta los 4.700.000. Son los últimos datos del Ministerio de Empleo. Los analizaremos con nuestros invitados y hablaremos además de la caída de los ingresos de la DGA en 2013 hasta 860 millones menos. Para hablar de estas cuestiones, esta noche nos acompañan en esta mesa de redacción Jorge Azcón, concejal del Partido Popular. Buenas noches. Hola, muchas gracias. Buenas noches. Pascual Moreno, médico. Pascual, buenas noches. Buenas noches, María. Y Carlos Franco del PAR. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches, María. Bueno, antes de comenzar hablando del paro, que es nuestro primer tema, sí que me gustaría que analizásemos brevemente otra de las noticias del día, ese juicio contra Antonio Becerril, que hemos conocido ya la sentencia. El Tribunal Popular le ha declarado culpable de tráfico de influencias y abuso de su cargo. Le absuelve, eso sí, de los delitos de cohecho y blanqueo de capitales. La Fiscalía pide para él 7 años de inhabilitación, 1 de cárcel y 48.000 euros de multa. ¿Qué análisis hacéis de esta sentencia, Jorge? Bueno, pues evidentemente cuando no hay sentencia, lo que hay es la condena del jurado, ¿no? La sentencia luego la redactará el juez, pero lo que ya es una condena del jurado popular que ha conocido el asunto, ¿no? Y por lo tanto yo creo que hay una reflexión que es muy sencilla, es decir, Becerril, teniente alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza y uno de los hombres fuertes de Juan Alberto Bello, que ha sido condenado por un juzgado popular. Por lo tanto ya hay una responsabilidad judicial y yo creo que eso, cuando la justicia funciona, nos tenemos que alegrar de que la justicia funcione, de que la haga, efectivamente la pague. Lo que pasa es que ahora, cuando ya la responsabilidad judicial está encima de la mesa, lo que toca es hablar de la responsabilidad política. Evidentemente, las declaraciones del alcalde permanentemente apoyando a Antonio Becerril cuando ya se ha demostrado que es culpable, lo que llevan ahora es que tengamos que hablar de otro debate distinto. Becerril pagará su responsabilidad en el ámbito de lo penal, ahora toca hablar de las responsabilidades en el ámbito político. Pascual, ¿cuál es tu análisis? Bueno, que efectivamente yo creo que el jurado ha determinado que eso que bien definió en un momento determinado el propio imputado y su defensa de que Antonio Becerril era un bocazas y un farute, cuando se traduce en tener que administrar lo público y en tener que cumplir la ley de contratos del sector público y te dedicas pues a dar cierta información antes de que se haga publicada y a facilitar trámites y a hacer este tipo
esa es la cuestión, porque es verdad que los delitos de alguna manera más graves, el de cohecho y el de blanqueo de capitales, por ellos no ha sido finalmente culpado por el jurado, ¿no? Pero yo creo que tiene una responsabilidad efectivamente de carácter penal por su parte, y efectivamente habría que determinar a partir de ahí qué características desde el punto de vista político, teniendo en cuenta eso, que hay dos delitos por los que sí que el jurado ha determinado que es culpable, pero dos que son más graves y hubieran sido los que claramente hubieran determinado que se hubiera aprovechado de su puesto para obtener un dinero de forma ilícita, evidentemente, lo que para mí hubiera conllevado de alguna manera repercusiones de carácter político en el ayuntamiento mucho más importantes. Carlos. Pues un poco lo que son los principios que tienen que ser los mismos, sea quien sea el culpable, o sea que sea el que se está enjuiciando, y sea de izquierdas o sea de derechas. Esos principios tienen que ser siempre los mismos. Primero, respeto a la decisión judicial, si es de un juez o si es de un jurado popular, como ha sido en este caso. Por supuesto, el principio segundo, que lo ha dicho muy bien Jorge, que es el que lo hace, que lo pague. Si alguien hace algo mal, si sea por bocazas, o sea porque mete mano a la caja, o sea porque dando información se enriquece o tienes otros privilegios, que lo pague. Si es con la cárcel, como se está diciendo, pues se haga con la cárcel, independientemente si se ha enriquecido o ha conseguido dinero de una forma no lícita, que para mí es lo mismo que robar, pues que lo devuelva. Lo que se ha robado tiene otro principio que no muchas veces se cumple. Y el tercer punto, pues pedir una justicia rápida. Estos son unos hechos que se ocurrieron hace mucho tiempo, y lo que hay que exigir es que la justicia sea rápida. Por eso tiene que tener medios, y actualmente no los tiene todavía. Bueno, hecho este pequeño análisis, vamos a comenzar ya hablando de otra noticia, los nuevos datos del paro que hemos conocido hoy por el Ministerio de Empleo. En Aragón baja el desempleo en 912 personas hasta situarse en los 108.000, algo más de 108.800 desempleados. Son 8.000 desempleados menos que en el mismo periodo del año anterior. Bueno, parecen noticias positivas, pero debemos tomarlas con calma todavía. No podemos ser, es pronto para ser optimistas. Con este pequeño descenso no llegan a 1.000 personas. Jorge. Bueno, yo creo que no hay que confundir. No hay que confundir la prudencia con ser optimista. Yo creo que debemos ser optimistas. Es decir, debemos ser optimistas porque los datos son buenos, ¿no? Es decir, evidentemente, lo que pasa es que a todos nos gustaría que los datos fueran mucho mejores. Pero una cosa es que los datos nos gustaría que fueran mucho mejores, y otra cosa es que los datos objetivamente sean buenos datos, ¿no? Yo creo que
visto en el día de hoy, pero lo que han dado por la mañana, lo que han dado hoy por la mañana es que en el conjunto de España se ha aumentado en 80.000 el número de personas que se han afiliado a la Seguridad Social, lo cual significa que hay 80.000 personas más cotizando. Y eso además significa que es el mayor incremento en el número de personas afiliadas a la Seguridad Social que hay en muchísimos años, ¿no? Y ahora es una noticia excepcionalmente buena. Es decir, otra cosa es que nos gustaría, pues evidentemente, que pudiera ser todavía mejor esos números, pero los números que hoy se dan a conocer lo que vienen a ratificar es que esto no es una cuestión puntual, sino que hay un giro, es decir, hay un cambio en el mercado laboral español y por lo tanto tenemos que saludarlo con optimismo, con prudencia, porque evidentemente nos gustaría que todavía fuera mejor, pero sin ningún género de dudas también desde el punto de vista realista de saber que de estar en un país que destruye empleo a estar en un país que crea empleo, la cuestión es radicalmente distinta. Estamos en ese punto de inflexión ya, como dice Jorge, en el que estamos no destruyendo empleo, creando ya. La noticia para mí tiene dos lados, ¿no? Uno cuantitativo y otro cualitativo, ¿no? El cuantitativo, efectivamente, yo comparto el análisis de Jorge. Yo creo que el dato más importante de lo que hoy hemos conocido es que por segundo mes consecutivo la Seguridad Social incrementa el número de afiliados. Y eso en una tendencia, en una curva que durante 5 años y 8 meses hemos estado perdiendo afiliados a la Seguridad Social, volver de alguna manera a una senda de un crecimiento tímido, pero de un crecimiento de afiliados a la Seguridad Social es bueno. Es bueno porque efectivamente dibuja una tendencia al menos esperanzadora en términos de creación de empleo. No olvidemos que hemos perdido 3 millones de empleos y no olvidemos que estamos en un mercado laboral similar al que había en este país en el año 2003. Es decir, estamos saliendo de una ruina desde el punto de vista de afiliación a la Seguridad Social, de poder pagar las prestaciones que están detrás de la Seguridad Social y de poder garantizarlas a futuro, ¿no? La parte cualitativa es un poco menos optimista para mí, o un poco menos esperanzadora, ¿no? Porque también es verdad que todo esto está haciendo una costa de precarizar el mercado laboral, de hacer muchos más contratos temporales. El 22% de los afiliados a la Seguridad Social ya tienen un contrato temporal y no un contrato a tiempo completo. Y para mí el dato es llamativo. Además, se produce en muchos sitios una devaluación salarial. Es decir, estamos viendo cómo la gente ha disminuido su nivel de ingresos y eso tiene una repercusión también muy clara en las economías familiares, ¿no? Incluso es curioso ver que el mayor número de afiliados que se han incrementado son autónomos. Y detrás de esos autónomos hay autónomos de verdad, pero hay mucho falso autónomo. Es decir, hay muchas personas que están con
empresa y que le han dicho, si quieres seguir vinculado a esta empresa, hazte autónomo y te vamos dando trabajo de alguna manera, ¿no? Es decir, estamos, se está produciendo una devaluación también desde el punto de vista de calidad del mercado laboral. Mejoramos, pero mejoramos con datos un poco preocupantes y además con una disminución cada vez más porque las prestaciones de desempleo se van agotando y ya tenemos pues, casi la mitad de los desempleados esos que están en la lista sin prestaciones de desempleo de ningún tipo, ¿no? Se está creando empleo a costa de la calidad de ese empleo. Está perdiendo calidad de ese empleo. Sí, está perdiendo calidad. Quien diga lo contrario miente. Se está perdiendo calidad respecto a un punto importantísimo que es el sueldo, lo que recibe un trabajador, desde un punto de seguridad en el trabajo y incluso de formación y inversión en los trabajadores, en los recursos humanos, que es lo más importante que tenemos. En España ya no tenemos materias primas, no tenemos otra cosa, lo que tenemos es, y lo que tenemos que potenciar es, y en Aragón, es la inversión en recursos humanos. Pero bueno, a lo que vamos el dato de hoy es positivo. Estamos con ese problema que existe, es real, que lo que diga lo contrario me está diciendo la verdad, pero el dato de hoy es un dato positivo. También el que diga lo contrario no está diciendo la verdad, está mintiendo. El dato de hoy es bueno y por tanto hay que celebrarlo. Y ante aquellos que, bueno, ahora mismo en la economía hay muchas tendencias, pero hay, bueno, pues gente como yo que pensamos que lo prioritario es el empleo. Hay otros que piensan que hay que dar prioridad al déficit, que hay que dar prioridad a la prima de riesgo. Sobre todo gente que está lejos de los problemas reales de la gente, que pues, están en Madrid, o están en Bruselas, o están en Berlín y no ven cara a cara pues, a esas familias que tienen ese problema real del desempleo. Bueno, pues eso no son datos que son importantes. El déficit es un dato importante, la prima de riesgo es un dato importante, pero la prioridad tiene que ser siempre sobre exclusivamente el empleo. Desde un punto de vista social, porque lo que he dicho antes, cuando cae en una familia es una desgracia para esa familia, pero también desde un punto de vista económico. El parado paga impuestos, perdón, el trabajador paga impuestos, el parado no. El trabajador consume, el parado no. Consume, paga impuestos indirectos, además consume a empresas que tienen más beneficios que también pagan impuestos de sociedades. O sea, también luchando contra el desempleo se puede luchar contra el déficit. Vamos a dar eso como prioritario para mí, que es importante. Y otro tema, no hay que ser triunfalistas. En Aragón siguen quedando 108.000 parados, 108.000 familias que nos están pasando muy mal, y es ahí donde tenemos que esforzarnos y donde tenemos que poner todas las prioridades. Pero ¿cómo se crea empleo con estos datos que
apuntaba también Carlos, del déficit en Aragón, las políticas de reactivación económica parece que no son todo lo que debieran. ¿Cómo se crea empleo así? El empleo lo crean los empresarios. El empleo lo crean los emprendedores. El empleo no lo crean las administraciones públicas. Es decir, yo creo que es un error pensar que este es un debate que en España se ha producido en muchas ocasiones, ¿no? Es decir, oye, hay que darle las gracias a la clase política o a los políticos porque ahora, no, cuidado. Es decir, el empleo, yo creo que lo hay que agradecer a los ciudadanos, evidentemente, es los sacrificios que han hecho durante mucho tiempo, pero lo que hay que agradecer fundamentalmente es a las personas que han tenido la capacidad de emprender, a las personas que han tenido la capacidad de arriesgar, las personas que han tenido la capacidad de formarse, a las personas que han tenido la capacidad de seguir luchando estando en el paro para encontrar un puesto de trabajo, ¿no? Y por lo tanto, la cuestión más importante, yo comparto en que al final tomar muchas decisiones como se han tomado en los últimos tiempos, tiene un resultado final y es cambiar el ciclo de que España fuera un país que estaba destruyendo empleo, que es el empleo de peor calidad, el que no existe empleo, a que ahora seamos un país en el que se crea empleo y en el que evidentemente compartimos todos que nos queda mucho camino por recorrer, en que el empleo sea con mejores salarios, con más seguridad, con más... Pero la diferencia fundamental es que, ¿cómo es eso? De 0 a 100 no se puede ir en un minuto, no se puede ir en un segundo, ¿no? Es decir, de 0 a 100 habrá que primero pensar en que de ir marcha atrás tenemos que empezar a ir un poco hacia adelante, ¿no? Yo creo que esa es la reflexión más importante. Una segunda cuestión. Carlos, yo entiendo lo que dices, pero es que el déficit, la prima de riesgo, los presupuestos y el cumplimiento de los presupuestos es un todo. Es que posiblemente el mercado laboral no habría girado si no se hubieran tomado medidas que permitieran que España a día de hoy sea un país en el que las importaciones están mejorando de una forma sustancial. Si no se hubieran tomado medidas en política macroeconómica, posiblemente no, seguro, España no sería un país de destino de inversiones internacionales. Es decir, España ha pasado de ser un país en el que salían capitales y había una sangría absoluta de capitales hacia el exterior, a ser un país en el que los inversores se vuelven a fijar para invertir en España, ¿no? Por lo tanto, yo comparto esa idea y acepto esa cuestión, el decir, oye, es verdad decir que al final el resultado en el que tenemos que centrarnos
es decir, al final todas las políticas tienen que acabar conjugando en que se cree empleo. De poco nos sirve tener contenida la inflación, de poco nos sirve cumplir en mayor o menor medida el déficit, de poco si al final eso no consigue que lo que hagamos es crear empleo. Pero es que lo estamos consiguiendo. No olvidemos que lo estamos consiguiendo. Y una última cuestión. Para valorar exactamente, además, los datos que se han dado a conocer en el mes de marzo. Estas cosas suelen ser siempre muy complicadas, pero datos sin tener en cuenta la Semana Santa. Pensar que nuestro país no es un país eminentemente de servicios, donde el peso del turismo en el Producto Interior Bruto es un peso importantísimo, sería desconocer también la realidad y por lo tanto eso nos tiene que llevar a una reflexión. Los datos de marzo del año pasado eran datos en los que se tenía en cuenta que la Semana Santa caía en el mes de marzo y por lo tanto el incremento del empleo se había producido ya. En este caso concreto, los datos se mejoran sensiblemente sin que la Semana Santa sea en el mes de marzo, sino que sea en el mes de abril, lo cual nos hace prever que los datos de abril también sean extraordinariamente positivos en lo que es el desempleo. Evidentemente yo comparto la prudencia, pero seamos realistas. La cosa ha cambiado y ha cambiado para bien. Bueno, esperemos que sea así. Pascual y Carlos. España forma parte de un bloque económico que es la Unión Europea y probablemente tiene mucho que ver con políticas macro ese cambio de ciclo, ¿no? al que ahora evidentemente se sube con orgullo el ministro Montoro y su plan, ¿no? Y evidentemente hay medidas que se toman en este país que tienen que ver también con ese cambio de ciclo, pero lo cierto es que la misma dinámica, con una diferencia fundamental, se está produciendo en Europa. En Europa también se está creando empleo. La diferencia es que las cifras de paro global de la Unión Europea son 2,4 veces menos que las que tenemos en España. Es decir, somos el segundo país del grupo de los 28 países de la Unión Europea que más porcentaje de paro tiene. Y por eso yo creo que España tiene que hacer una política muy especial vinculada al crecimiento del empleo. Es decir, la diferencia fundamental es que mientras que otros países se tienen que fijar más en otras cuestiones de esas variables macroeconómicas que comentaba Jorge, España, si en alguna tiene que decir con toda claridad, es en la creación de empleo, porque es verdad que es la mejor manera además de generar capacidad de generar un ciclo de generación de riqueza y de generación de mayores ingresos también para el sector público. Carlos. Sí, fundamental. Un poco lo que decía eso. La prioridad sea crear empleo, todo el mundo lo dice. No encuentro a nadie que diga no lo es. Lo que pasa es que hay que decirlo y hacerlo. Y pensarlo y hacerlo. Son cosas distintas. Efectivamente, dices, no, lo que generan empleo son los empresarios, totalmente
hacer, pues como es la inversión pública, que por sí misma también genera empleo, la inversión pública. Pero la inversión pública se puede hacer bien y se puede hacer mal. Aquí ha habido casos, y lo que tenemos que aprender también de esta crisis, aquí ha habido casos que, pues con el plan de Zapatero, que lo que se hizo fue arreglar aceras y poner muchos carteles, pues, o con aeropuertos en Castellón o con aeropuertos en Ciudad Real, me da igual. Eso nos lleva a la ruina y es lo que tenemos que aprender de toda esta crisis. Pero el plan de impulso que se ha hecho aquí en Aragón, pues, no sé si se ha creado, unos dicen 2.000, otros dicen 4.000, otros dicen 6.000. Vamos a poner la mitad. Pues ojalá haya 1.000 planes impulso. Que con eso no hemos cumplido el objetivo de Montoro del déficit, pues lo siento, señor, que lo vamos a hacer. Pero hemos creado 4.000 puestos de trabajo. Que no somos los mejores de la clase, en Aragón no hemos sido los mejores de la clase. Pues en temas, en el dato del déficit, pues lo siento, no pasa nada. Pero creo que Aragón, a mí lo que me gustaría es que fuéramos los mejores y somos o estamos entre los mejores en datos de desempleo. Nos gana el País Vasco, nos gana Navarra, que tiene su sistema fiscal que para mí no lo quisiera, pero salvo eso estamos entre los mejores. Y eso que hay que potenciar es inversiones que generan riqueza, como este plan de impulso, como Walca, como Dinópolis o como Motorland, que están creando empresas, pero cuando se va, lo público y lo privado va de la mano. Cuando no va lo uno a un aire, lo otro va a otro aire completamente distinto. Ni una cosa ni la otra. Vamos a hablar precisamente de las cuentas del Gobierno de Aragón. El año pasado, la caída, el descenso de los ingresos en la DGA fue de 860 millones de euros, el 17%, según ha calculado el Ministerio de Hacienda. Es más que la media del resto de comunidades españolas, que está en el 15%. Es una de las causas que ha propiciado ese déficit del que estábamos hablando ahora. Bueno, ¿por qué se ha producido ese descenso? ¿Cómo valoráis estos datos, Jorge? Dos ideas breves. La primera de ellas, los ingresos. Aragón es de las comunidades autónomas en las que la presión fiscal es menor de España. Y hay veces que valorar lo que no se hace, en este caso los impuestos que no se suben, es más difícil que cuando te suben los impuestos, ¿no? Es decir, valorar que en Aragón el IRPF está en algunos casos 2, 3, incluso 4 puntos por debajo de otras comunidades autónomas. Yo entiendo que es más complicado valorar que en Aragón no se cobre el céntimo sanitario y que muchas de las gasolineras limítrofes con otras comunidades autónomas significan unos ingresos para las haciendas locales mucho más importantes,
pues evidentemente es más difícil, ¿no? Es decir, pero Aragón y la presión fiscal de Aragón es evidente que es una presión fiscal, yo creo que de las menores, no, seguro, de las menores que hay en España, ¿no? Yo, respecto al cumplimiento del déficit, la verdad es que personalmente creo que evidentemente no es una buena noticia. Es decir, yo hubiera preferido que se hubiera cumplido el déficit, ¿no? Lo que pasa es que también hay que reconocer que cuando en el año 2012 Aragón cumplió el déficit y fue de las comunidades autónomas eh, que más rigor planteó en el cumplimiento del déficit, yo le oí a la oposición decir que lo habíamos hecho muy mal y que evidentemente tenían que producirse dimisiones. Cuando se cumplió el déficit, la oposición pidió dimisiones. Este año el déficit no se ha cumplido y la oposición también pide dimisiones. Es que da igual lo que ocurra. Es decir, lo que no se puede es soplar y sorber al mismo tiempo. No se puede decir que Aragón tiene que tener unos presupuestos en el que se pongan en marcha políticas de estímulo desde la administración pública, como efectivamente ha sido el plan Impulso, y cuando se ponen en marcha y se crea empleo, decir que todo está muy mal hecho. Es decir, el problema está en que al margen de que evidentemente no sea una buena noticia y eso va a significar que hay que hacer un plan económico financiero, hay que cambiar las cosas. Lo digo, yo además tengo la experiencia de vivir en el Ayuntamiento de Zaragoza, de trabajar en el Ayuntamiento de Zaragoza y de ver no este año, sino en los años anteriores, años 2012, 2011 y 2010, cuando el Ayuntamiento de Zaragoza ha cerrado con déficit en cada uno de esos años. En el 2012, si no hubiera sido por el plan de pago a proveedores, con muchísimos millones de euros, y nadie ha dimitido, ¿no? ¿Alguien ha dimitido del Partido Socialista en la institución más importante que gobierna, que es el Ayuntamiento de Zaragoza, por cerrar con remanentes negativos de tesorería de muchos millones de euros? Y ahora piden la dimisión de alguien cuando ellos, donde gobiernan, han sido capaces de hacerlo. Hay que tener un poco de coherencia primero. Yo la verdad es que la noticia me ha sorprendido mucho. Yo creo que a un gobierno que básicamente tenía un objetivo único, que era cuadrar el déficit a martillazos, aunque fuera martillazos, y algunos de esos martillazos los ha llevado la gente en el dedo, encontrarte con que Aragón incumple por 254 millones de euros el objetivo que tiene de gasto, a mí me ha dejado sorprendido, porque el leitmotiv por el que la presidenta del gobierno llega al gobierno es básicamente por vender la imagen de rigor, precisamente en cuadrar la
en el delantal y no permitir que esto no cuadre, ¿no? Yo la verdad es que no me hubiera gustado ponerme en la piel del consejero de Economía y de Hacienda para darle esa noticia a la presidenta, ¿no? 254 millones de euros es lo que cuesta construir el Hospital del Teruel y el Hospital de Alcañiz a la vez. Es decir, es que a veces yo creo que no somos muy conscientes de lo que estamos hablando cuando hablamos de determinadas cifras, ¿no? Es decir, estamos hablando de un porcentaje, son 7 décimas de incumplimiento presupuestario, pero es mucho dinero, ¿no? Y yo, sinceramente, estoy sorprendido porque a veces es bueno hablar de lo que uno no sabe, ¿no? Hoy mismo ha llegado una nota de la Federación Española de Empresas del Sector de la Tecnología Sanitaria, los que fabrican cosas que se utilizan en el ámbito sanitario, pues desde las jeringuillas a la alta tecnología, ¿no? Y daban la cifra de la deuda que tienen las diferentes comunidades autónomas y de los periodos de pago, ¿no? Y a mí me sorprendía encontrarme por primera vez a Aragón en la primera posición en deuda per cápita. Es decir, cada aragonés debe pues, 58 euros en tecnología sanitaria a las diferentes proveedores a fecha de febrero, ¿no? Y triplicamos la media nacional. Es decir, que cuando hablamos muchas veces de qué significa esto de no cumplir y de los déficits presupuestarios, se traducen en este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, un gobierno que llega al gobierno hablando de rigor presupuestario como objetivo primordial del gobierno, ¿no? Y que se encuentra pues más allá de la mitad de la legislatura con esta situación, yo creo que es para hacer una reflexión profunda, ¿no? Independientemente de lo que pueda plantear la oposición desde el punto de vista oportunista. Yo creo que tiene un serio problema encima de la mesa porque quiere tomar medidas sin tocar el gasto social, pero el gasto social es más del 60% del presupuesto de la comunidad autónoma, lo cual no es muy fácil. Bueno, Hacienda ha dicho también que no se debe este descenso del gasto a las partidas sociales. El Ministerio lo ha dicho. Realmente ha habido una caída de ingresos, que es consecuencia de la crisis en la que estamos. Antes hablábamos del círculo virtuoso que podemos llegar si se está generando empleo, pero cuando ha habido una caída durante los últimos años tan bestial como ha habido de la economía, del empleo, etcétera, pues todo lo contrario a lo que he dicho antes, pues es ahora, ¿no? Reducción del consumo, reducción de impuestos, de ingresos de impuestos vía consumo, vía renta, vía beneficios de empresas. Pues ha bajado de forma alarmante. Hemos sido durante muchos años los listos y los buenos de la clase, sí, y de poco nos ha servido, porque cuando hemos hecho bien los deberes, hemos visto que comunidades autónomas vecinas a la nuestra que habían hecho mal sus deberes, Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, otras, pues llegaba el Papa de Estado y le ponía dinero. Ya veremos a ver qué pasa. Seguramente con nosotros no habrá esa generosidad.
situación que la que tenemos actualmente, que cae los ingresos con una caída libre de ingresos. ¿Qué hacemos? Pues puedes una de dos, o hacer desaparecer la administración pública y recortar. Oye, hay que recortar. Yo para este verano me quiero quitar 10 kilos de encima, porque me apetece y tal. Bueno, puedo hacer deporte y hacer y comer menos, o puedo coger y cortarme una pierna. Seguramente cortándome una pierna, inmediatamente después pese 10 kilos menos. Y es mucho más rápido. Pero lo que hay que hacer es hacer los recortes que hay que hacerlo, para hacerlo con cabeza. Yo creo que es en la línea que se está intentando funcionar. Otra vía es aumentar la presión fiscal. Aumentar la presión fiscal. Ahora mismo somos una comunidad autónoma que está bien vista por la inversión, para invertir, para generar empleo, comparado con otras comunidades autónomas que tienen una presión fiscal mucho mayor. Y yo creo que esa no sería la salida, sino una salida a corto plazo, pero nunca a largo plazo. Lo que sí que hay que hacer es mejorar un sistema de financiación autonómico, y ya se está hablando de eso con el tema de Cataluña, que es claramente perjudicial para Aragón. Entonces, yo creo que no estoy ni por la vía de los recortes sin cabeza, ni estoy por la vía del aumento fiscal, ni lo que estoy es por una vía de vamos a mejorar nuestra financiación autonómica, que ahora mismo es negativa, y que con lo de Cataluña creo que va a ser peor. Entonces, ahí tenemos la herramienta, también la bilateralidad de esas negociaciones que se hace entre el gobierno de España y Aragón, para conseguir esa financiación que hace falta. Bueno, en unas semanas conoceremos ese plan de ajuste, ¿no? para regular un poco ese déficit. Estaremos atentos y volveremos seguramente sobre el tema. Se nos ha acabado el tiempo, vamos a acabar ya el mes de